Muy bien, 7:30 de la mañana y el diario El Cronista, que es uno de los diarios especializados en temas económicos, hoy tiene como título principal: por freno en el consumo y menor actividad económica, las empresas trabajan en planes de contingencia, tales como adelantar vacaciones. Claro. ¿Por qué? Porque están sintiéndose ya el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo del salario. Sí. Dice que las empresas hablan ya de una caída del consumo masivo del 10% en lo que es consumo masivo y en lo que es la construcción hasta el 30% la caída de la actividad. Sí. Vamos a charlar un poquito qué pasó con el salario con Dani Stengar, sociólogo, miembro de la Fundación Fundar. ¿Cómo andás, Dani? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. ¿Cómo va? Bien, Buen día. todo bien. Bueno, pérdida de poder adquisitivo, digamos, la primera manera en que lo sienten son fundamentalmente supermercados, ¿no? Que ven el impacto inmediato sobre el poder de compra. Así es. Empiezan a salir algunas estimaciones de qué ha pasado con el poder adquisitivo en el primer mes de gobierno de Javier Milei, en lo que fue diciembre. Para que te des una idea, María, todavía no hay datos oficiales de poder adquisitivo de diciembre, porque generalmente las estadísticas de salarios se publican con 2 o 3 meses de rezago, pero no importa, algunas consultoras, algunos institutos han estimado qué ha ocurrido en diciembre, hay varias pistas. Y las estimaciones van en una caída del salario real, el poder adquisitivo, de en torno al 8 al 10% mensual, solo en un mes. Sí, yo mencionaba el otro día un trabajo de Colatina que dice que si se perdió el 10% sería una caída más grande a la salida de la convertibilidad. En un mes es una de las caídas más grandes desde que hay registro. Sí, hay una de Colatina, hay una de la Universidad UMED. Hay otras consultoras, el CEPA también, el Centro de Economía Política, ha hecho estimaciones, todas más o menos en un rango de magnitud similar, porque los salarios venían más o menos subiendo al 10-11% nominal. ¿Sí? Nominal, obviamente, eso no es lo opuesto a real. Digamos, nominal es, si vos ganabas 100, ahora estás en 110, pero bueno, pero si los precios subieron 20%, salís perdiendo, ¿no? Entonces, venían subiendo al 10-11% nominal. Hay alguna evidencia de que en diciembre pudo haber sido un poquito más alto, pero con una inflación del más del 25%, la caída es muy profunda. Entonces, hay relativo consenso en que se trató de uno de los meses de mayor caída del poder adquisitivo en un solo mes. Ahí el principal antecedente de una caída de tal magnitud es abril del 2002. ¿Sí? Abril del 2002, en ese momento acá iban un par de meses que habíamos salido a la convertibilidad. Los salarios estaban totalmente planchados porque por la recesión y en la convertibilidad los salarios habían subido 0 y todavía no habían vuelto las paritarias, digamos. Y en ese mes había subido 10% los precios. Eso era una caída mensual en ese mes, abril de 2002, de magnitudes similares. Sí. De magnitudes similares. Ahora, el salario real ya venía muy golpeado los últimos, yo diría, 6 años. O sea, la segunda parte de gobierno de Macri. La segunda parte del gobierno de Macri se había desplomado, el gobierno de Alberto estancado, algunos meses subía, otros bajaba. En el punta a punta terminó 2-3% abajo aproximadamente en el salario formal. Formal, pero el informal sí siguió perdiendo. El informal es muy volátil. El último dato disponible, que es al tercer trimestre, justo ese trimestre dio una suba, y comparado contra principios de gobierno, pero en otros meses daba caída. Todavía no tenemos el dato del cuarto trimestre, que sería el dato de cierre, digamos. Pero en general un dato estancado tendiendo hacia la baja, digamos. Ahora, con la caída de diciembre de 2023, el salario quedó en niveles parecidos a diciembre del 2001. ¿Sí? El poder adquisitivo del salario. El poder adquisitivo quedó en niveles parecidos a los de diciembre de 2001 y los menores niveles en 18 años. ¿Sí? Si hacemos una breve historia del poder adquisitivo en Argentina, lo que tenés es... de los últimos 20 años nunca el salario pudo comprar... O sea, es de los momentos en los que el salario te alcanza menos. En este momento, el poder adquisitivo está en un piso, por eso, de los últimos 18 años y en niveles similares a los de justo antes de la salida de la convertibilidad, para entenderlo un poquito mejor. Hagamos un repaso de qué ocurrió con el poder adquisitivo desde la salida de la convertibilidad en adelante. En 2001, cuando se sale de la convertibilidad, el salario se desploma, cae más o menos un 20%. ¿Sí? Eso es lo que veníamos charlando recién. A fines de 2002 y a partir de 2003 empieza a crecer sostenidamente el salario real. Crece durante más o menos 10 años consecutivos hasta 2013 y le gana por mucho a los niveles de fines de la convertibilidad. A partir de ahí empieza
los problemas, digamos. A partir de 2014, no sé si te acordás. Segundo mandato de Cristina Kirchner, la segunda mitad, ¿no? Claro. Del segundo exacto. mandato de Cristina Kirchner. El gobierno de Néstor Kirchner gana todos los años contra la inflación. Primer gobierno de Cristina Kirchner gana todos los años contra la inflación. Empieza el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Ahí ya empieza con más problemas. 2014, no sé si te acordás, hay una devaluación de cuando apenas Kicillof, asumido sí. Axel Kicillof. Ahí el salario cae por primera vez en el gobierno de Cristina Kirchner. Después, 2015, año electoral, repunta. Y después viene la famosa cuestión de los años pares o impares. A partir de ahí asume Macri, cae en 2016, repunta en 2017, que le permite ganar las elecciones. Y a partir de ahí entra un tobogán, ¿sí? El tobogán 2018-2019, que es la famosa crisis de balanza de pagos que hace que Macri pierda las elecciones en 2019. Viene la pandemia, cae de vuelta. Y la recuperación económica de la pospandemia es muy inflacionaria. La inflación se va subiendo, razón por la cual en 2021 tampoco se recupera el salario, en 2022 tampoco se recupera, en 2023 tampoco se recupera, incluso, insisto, sube, baja, estancado en general y termina cayendo en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández y ahora un nuevo cimbronazo. Un nuevo cimbronazo estando en niveles muy bajos. Entonces da como resultado que para ir a buscar un poder adquisitivo tan debilitado el salario, tenés que ir 18 años para atrás. Está en niveles de fines de 2005 y de fines de 2001, para que te des una idea, y sobre un salario que venía de 6 años consecutivos cayendo o estancado, dependiendo, en el mejor de los casos estancado. Sí, Dani Steingart, este panorama de qué está pasando, por eso estamos viendo la caída en las ventas del consumo, porque es donde se ve, digamos, ¿qué pasa? Bueno, caen las ventas, cae el consumo. De hecho, María, hace unos días, CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, saca su índice mensual de ventas minoristas en comercios pequeños y medianos, que da que la caída fue del 13% interanual en diciembre. Y ese indicador se comporta muy parecido al del salario. Claro. Es casi un calco. Claro. Entonces, esa caída de 13% interanual no está en órdenes de magnitud lejos de lo que acabamos de mencionar. Absolutamente. Bueno, ese es el panorama. Milei dice que la economía... No le preguntaron en el reportaje, por lo que vi, no lo pude escuchar entero, lo quiero escuchar entero, el reportaje de Asís el fin de semana en Radio Mitre, pero lo que sí hizo fue retuitear un tuit de la escuela austríaca, que es como un tuit que sigue las ideas de Milei en materia económica, y lo que decía es: el salario es un valor más de la economía, el Estado no tiene que hacer nada, no tiene que intervenir, la manera de mejorar el nivel adquisitivo del salario es que vengan inversiones. Y eso es algo mediano, largo plazo. Bueno, lo que sí llegan parece son los perros a Olivos. El fin de semana mostró los caniles finalmente Milei a través de su cuenta de Twitter, ¿no? Por fin. Exactamente. Si bien